Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el domingo 30 de junio y estamos encantados aquí, listos para ofrecerles la información más relevante de lo que ha ocurrido en los últimos días, pero también la perspectiva de lo que habrá de venir. Este es domingo a las 8:45. Dina Fernández, hola, bienvenida. ¿cómo están, compañeros? Paola Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? de amarillo, bienvenida Sí, también. muy amarilla. Y Pedro Trujillo, Tenemos, Tú puedes seguir tratándome con la confianza natural que te ha caracterizado Pero la gente quiere en saber estos si últimos es un años. doctorado de verdad o un doctorado honoris causa. No, los Taiwán, lo que doctorados trae. honoris causa se los dan a personas relevantes y el ¿O a mío me ha presidentes costado, en Taiwán? o a presidentes en Taiwán, a mí me ha costado 4 años 9 meses y un examen de 2 horas 40, entre otras vicisitudes. Lo último fue ese examen de 2 horas 40 frente Claro. a un Tribunal de 5 profesores, todos distintos, de toda España, que fueron seleccionados, y ahí va uno y defiende su punto de tesis ¿Y cuál ha sido tu punto de tesis? Bueno, mi punto de tesis es que el terrorismo islámico radical está penetrando en América Latina y la OEA no hace nada y los gobiernos tampoco. Y esa es una vía de penetración grave. ¿Y lo defendiste con esa vehemencia que las hacen a las 8:45 Pues fíjate que no, o más porque cuando presenté la tesis, una buena pregunta, cuando presenté la tesis alguien me dijo, usted expone muy vehemente. Y entonces cuando presenté la tesis, y ahora quizá dije... convendría que exponga con menos vehemencia. Correcto. No, hay que tener en cuenta que eso es un grupo académico, entonces como que la vehemencia se puede utilizar pues para discusiones, ahí es un tono más equilibrado y hice un esfuerzo sustancial por mantenerlo en ese nivel de Ay, neutralidad. Pedro, de vez en cuando deberías de hacer ese esfuerzo. Pero eso cuando solo estamos así, ¿Está bien? ¿Defendamos alguna tesis hoy? Me parece muy interesante a ver qué día discutimos acerca de tu investigación. Cuando ustedes quieran y el público le interese. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos de inmediato al debate de la semana? Esta semana me toca a mí presentárselos y, pues bueno, yo lo que quiero plantear, poner sobre la mesa, es ese problema que ha habido mucho de trámite, de burocracia, incluso político, de las acciones que deben convertirse a nominativas, porque así lo exige la ley de extinción de dominio. Como ustedes recordarán, esa ley pues, le pone punto final a las sociedades anónimas, a las acciones al portador, y estableció un plazo de 2 años para que todas las acciones del país pasen a ser nominativas. Es decir, que ya no puede haber anonimato en quién es el propietario de alguna empresa o compañía. El plazo venció este 28 de junio y el objetivo de esta ley pues, es combatir la corrupción, el lavado de dinero, el blanqueo de capitales y promover también pues que Guatemala salga de la lista de paraísos fiscales. Pero se mantiene todavía una larguísima cola de personas tratando de registrar el cambio de acciones ante el registro mercantil. Exactamente, como somos el país de los eternos, yo lo dejo todo hasta el último día, hay una cola de 60,000 compañías que deben registrarse. ¿Qué pasa si uno no llegó en el plazo? Bueno, pues entonces se puede pedir una extensión, porque ya estaba previsto en la ley, pero hay que recurrir ante un juez civil, ¿verdad? Ante un juez civil, ahí se tiene que empezar el trámite, hay que hacer publicaciones en el diario oficial, en los diarios de mayor circulación, y se puede extender durante un mes. El registrador dice que cree que van a poder atender todas las solicitudes en el mes que queda. Si no se hace, entonces sí es grave. Las personas que tienen acciones, compañías, deben hacerlo, porque si no, se suspenden los derechos de los accionistas. De los accionistas, no de las sociedades. No que de la... En una ilustrativa entrevista que tuvimos con Kike el jueves, nos explicaba una abogada que llevó muchos casos de estos, que se interpretaba como que a partir de ayer sábado iba a empezar una inhabilitación de las sociedades, pero es para los accionistas. Exactamente, o sea, porque son dos personas jurídicas diferentes, ¿verdad? La empresa y los accionistas, pero puede ser, o sea, conlleva riesgos graves para los accionistas si no han completado. Pues entre otras cosas que el accionista no pueda cobrar sus dividendos o desarrollar acciones del giro. Pero a mí me parece todavía que aunque Guatemala estaba a punto de caer en esa lista de países tan opacos, con tanta información oculta, cumplimos pero a medias, y todavía hay muchos requerimientos de diferentes organismos que no hemos cumplido. Por ejemplo, la ley del secreto bancario, que aquí no prosperó. Por ejemplo, esas acciones nominativas, el registro mercantil sigue sin tener acceso a quienes son, mucho menos los ciudadanos como en otros países, como en Panamá, que nosotros podemos acceder aquí por internet para ver quiénes son los accionistas de qué sociedad en Panamá, sin ni siquiera pagar una suscripción o etcétera. Pero
en Guatemala todavía, vaya, ya pasamos del anonimato a las nominativas y es un avance, pero las sociedades siguen resguardando su libro de accionistas como su tesoro y a menos que haya una orden de juez, hay posibilidad de saber quiénes portan esos títulos. Y por otro lado, todavía hay mucha opacidad y todavía el uso del testaferrato, de los testaferros para las sociedades es factible porque aunque tengan, ya no sean anónimos, las nominativas, los títulos pueden ser dados a personas que solo están poniendo sus nombres para estar detrás de una sociedad que no quiere ser... O que, por ejemplo, contrata con el Estado. Y por ejemplo, yo miraba que había comentarios de, por ejemplo, diputados. El diputado Luis Pedro Álvarez puso un comentario a finales de la semana donde decía, yo no creo que las acciones nominativas vayan a acabar con el blanqueo de capitales. Y bueno, es obvio que una acción no va a terminar con el problema, pero a mí sí me parece burdo algunas de las excusas que plantearon las personas que no querían hacerlo, como por ejemplo que se incurren problemas de seguridad para los accionistas. Y yo creo que ridículo en Guatemala eso, sí. Miren, en Guatemala las grandes fortunas, todos sabemos a quién pertenecen. Las empresas grandes, todos sabemos a quiénes pertenecen. O sea, eso no hay ningún secreto. Y después, muchísimas veces, cuando estas personas han sufrido problemas como secuestros, como extorsiones, desde el panadero hasta... Bueno, probablemente el panadero no, ese sí está más expuesto al secuestro de la calle o a la extorsión de la calle. Pero muchos de los que han sufrido problemas de los grandes, gente que está dentro de las empresas. Pero la pregunta es, ¿por qué damos por hecho que esto tiene que ser bueno y así? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre que yo tenga un negocio valorado en $60.000, por poner un ejemplo, ¿no?, con acciones al portador, o tenga $60.000 en mi casa en una maleta? ¿Cuál es la diferencia en que yo tenga un negocio valorado en $60.000 con acciones al portador y tenga un cheque al portador por la misma cantidad? Yo lo veo desde un punto muy simplista y lo veo desde la actividad periodística, por ejemplo. La mera investigación de aquellas empresas, de aquellas organizaciones que entran en tratos con el Estado. Prácticamente toda la proveeduría, no quiero generalizar, pero prácticamente toda la proveeduría al Estado suele estar vinculada con aquellos que acompañaron el esfuerzo electoral de los partidos. Perfecto. Qué bueno que podamos saberlo. Entonces obliga a que las empresas que provean al Estado sean nominativas. ¿Y qué tiene de malo que sepamos quiénes son los dueños? Por una razón, porque dueños. Es el derecho de la persona, es un derecho mío, porque tú lo que estás planteando es el derecho que tú tienes a saber de mí, y el derecho no es tuyo, es mío. El derecho es mío, de mi intimidad. ¿Por qué una persona tiene que decir a quién le da sus acciones? Porque el mundo en el que nos encontramos viviendo es un mundo que está plagado de negocios ilegales como el narcotráfico. Bueno, entonces, por esa razón, lo delictivo es que estás pidiendo una figura con la que vas a establecer relaciones comerciales con la sociedad. No, pero ¿por qué? Por ejemplo, para ¿Pero por qué? Es que dais por hecho que tiene que ser de esa manera. Los monopolios y los oligopolios también es bueno, porque muchas veces aquí los monopolios se han escondido a través de diferentes empresas y la gente dice que no son monopolios y no se puede averiguar quién está detrás de las empresas. Pero eso está igual. Mira, ¿sabes qué va a ocurrir? Ahora yo tengo $100.000 en una empresa en acciones y se las doy a mi hijo. Ahora el ASAP te va a cobrar 20% por eso, y la pregunta es, ¿por qué si eso lo he trabajado yo? ¿Por qué? No es que el mundo se mueva así. Bueno, que se mueva el mundo así no significa que se mueva bien. También Estados Unidos y Reino Unido se mueven así y están espiando a todo el mundo. Eso no significa que lo que se hace se haga bien. Damos por hecho que el Estado tiene la obligación de controlar a su ciudadano. La pregunta es, ¿por qué? Aquí las acciones al portador se han usado para fines que yo no creo que sean los mejores. Se han usado para opacidad, para esconder monopolios. Por ejemplo, ahora se acaba de vender un medio de comunicación y queremos saber quién es verdaderamente la persona que lo compró. Los medios de comunicación son otra entidad que el público debería tener derecho a saber quiénes son los dueños. Pero es que yo creo que es un error. Por ejemplo, ¿por qué? Porque te estás poniendo tu derecho. Fíjate. Mira, Fíjate el ejercicio mental. En la primera revista, Juan Luis dijo, los propietarios de la revista Contrapoder somos los Archila y mi persona. Sí. Y ya sabemos. Poner un ejemplo. ¿Y quién pone el dinero para eso? ¿Cómo para el dinero para eso? ¿Quién pone el dinero para eso?
¿Me resuelve el problema que sea? ¿O no? Pero hay claridad. Pero estás claro que equivocado. sí hay claridad. No, hay una cara. Hay es mucha más. distinto. Pero es mejor. Ok, Es entonces lo que tú me estás A esa diciendo cara es que tú le toda podés pedir empresa, cuentas. que toda empresa tenga una cara visible, de acuerdo. No. Pero ¿por qué las arrestan? No solo eso, Pedro. Yo creo que Dina explica bien cuando habla de monopolios y oligopolios, pero también cuando hablamos de blanqueo de dinero. Y aparte de eso, Las empresas hablamos que también de la cotizan lucha, con el exacto, de Bueno, la lucha pero en es que contra te de digo la una cosa, corrupción, señores. El blanqueo de dinero, la lucha y Contra todas la estas corrupción. cuestiones, estamos metiéndonos en la tesis Obama. Es decir, para que tú tengas la libertad que yo te quiero dar, yo te apresiono hasta donde yo quiera y tú te callas. Y entonces entro en tu privacidad. Y lo que tú has trabajado, yo que soy SAT, te cobro un porcentaje si lo vas a hacer, porque te obligo a que ponga la transparencia. No, señor. A mí no me convence tu argumento, pero solo Bueno, no se nos claro, olvide algo. pero si Esto tú no dejas que te invadan, no hay esto problema. viene de una disposición de SAT. Esto viene de la ley de extinción de sé. dominio y viene para que cuando te confisquen los bienes por narcotraficante o lavador de dinero, tus bienes no se queden ocultos y resguardados. Claro, esa es una razón. Y eso Claro, pero esa es la mitad de la razón. La otra Pero es mitad de la válida. razón es que yo, que tengo derecho a una privacidad, a tener mis negocios, a organizarlo y a transferírselo a quien me dé la gana, el Estado me dice no, se lo prohíbo. Y encima se lo cobro y se lo fiscalizo. El Estado no te lo está Bueno, prohibiendo. Por supuesto. Solo tienes Claro, que me está a cobrar registrarlo. un 20% Hágalo, de transmisión claro. de patrimonio. Pero, Vamos a la Hombre, pausa qué alegría, comercial. hay que conocer. Con esa alegría vamos a claro. la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Y ni siquiera se lo tienes que hacer.